Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Rafael Argullol ha escrito más de 25 libros entre novelas, ensayos y poesía. Ha intervenido en múltiples proyectos teatrales y cinematográficos, recorrido el mundo con extrema pasión por el viaje y la enseñanza en universidades europeas y americanas. En Colombia, le hemos escuchado en conferencias con el programa Pensamiento Transatlántico. Cámara de Papel estuvo en su casa de Barcelona para conversar sobre su publicación Visión desde el fondo del mar. El escritor esculca, hurga en diferentes capas de intimidad el corazón y la piel de los hombres. Bienvenidos todas y todos. Rafael Argullol de España, un escritor universal que utiliza como pórtico el ADN de la escritura. Bienvenido, Rafael Argullol de España, en esta su ciudad de Barcelona y su casa, espléndida por cierto. El viaje, la pedagogía, la enseñanza, la estética por la vida son, entre otros muchos aspectos, razones muy importantes para conversar con usted, sobre todo desde su libro Visión desde el fondo del mar. Una extraordinaria oportunidad que le permite a los lectores en el comienzo entrar como pórtico, como obertura al ADN de la escritura. El libro es un libro que me ocupó 7 años, tal como se presenta al lector cuando fue publicado. Es exactamente el mismo orden de la escritura, pero durante todo el tiempo yo sabía que me hacía falta un pórtico general para una obra de tanta envergadura. Y casi por azar, un día estaba comiendo con un amigo bioquímico y me informó de una empresa en Reykjavik, Islandia, en la cual uno podía pedir su genoma personalmente. Echamos las suertes a ver cuál de los dos lo pedía. Me tocó a mí pedirlo y lo pedí a través de él, es decir, de una manera totalmente anónima, exclusivamente dando mi sexo, pero ni raza, ni localización geográfica, nada. Y entonces, al cabo de 10 días, recibí un sobre acolchado con una cajita en la que había unas espátulas donde debía poner una gota en un cristal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Lo envié y al cabo pasaron 3 semanas más y a través de su ordenador, del amigo, llegó todo un misterioso y fenomenal informe acerca de mis antepasados, extendiéndose pues 30.000, 40.000, 50.000 años atrás. Y a partir de ese momento yo vi que me di cuenta que era el pórtico que necesitaba. Entonces, el primer capítulo del libro, que es una recreación literaria de ese ADN, es en cierto modo un gran zoom hacia atrás que sirve para entrar luego en lo que es toda esa monumental visión desde el fondo del mar. El libro es como dijeron todos cuando salió, muy inclasificable, incluso para mí mismo. Debo reconocer que en el momento que lo estaba escribiendo yo era completamente incapaz de integrarlo en ningún ámbito literario concreto, porque no son unas memorias, tampoco es un libro estrictamente autobiográfico, pues es un libro
en el cual cada capítulo, casi diría que cada capítulo sigue una estrategia literaria distinta. Y entonces, pues es un libro de difícil clasificación. Pero como, claro, en el momento de hablar del libro me he visto obligado muchas veces a intentar definirlo, pues una de las formas que he utilizado es el de autorretrato con mi época al fondo. Es un poco una imagen pictórica, ¿no? Con un autorretrato. Y entonces, bueno, este autorretrato, y de ahí el título del libro, este autorretrato no está hecho, creo yo, al modo de Narciso. El libro es como un gran rompecabezas, como un puzzle que se va orientando, se va encajando a medida que uno va avanzando. Pues igual la visión desde el fondo del mar. Al principio es turbia, es turbulenta, es fragmentada, pero a medida que uno se va familiarizando con esa visión, va viendo la claridad, va viendo pues la superficie, va viendo el sol. A todo eso se unen características claramente autobiográficas, y es mi amor por el mar, vivir en una ciudad de mar como Barcelona, haber pasado todos mis veranos siempre infantiles en el mar, haber aprendido a nadar antes por debajo del agua que por encima del agua. Es decir, hay toda una serie de connotaciones simbólicas, metafóricas que están presentes. El tema del salmón. Están presentes en el libro, sí. Para volver a conversar con usted, escritora Argullol, he vuelto a leer memorables páginas de Visión desde el fondo del mar. Y una escena que me conmueve particularmente, ella es la de los artistas de Bizancio. ¿Pretende usted, desde la oscuridad, adentrarse en el color, en la materia y, por supuesto, en rescatar la luz desde el fondo del mar? Es necesario ser ciego para ver, es necesario sumergirte en la mayor oscuridad para ir dibujando lo que es el mundo. En ese sentido, esa historia que cuento de los pintores de Bizancio, dentro de las múltiples historias que se van entrelazando en el libro, y un poco es también el significado de esa visión desde el fondo del mar. Tú partes de la oscuridad, y es, en cierto modo, aprender de la oscuridad y convertirte en aprendiz y luego en maestro de la oscuridad, que te permite ver, o al menos te permite ver un poco. El pintor de iconos de Bizancio, ¿sí?, se exigía esa oscuridad para que su mirada fuera una mirada, diríamos, guiada por el ojo interior, por el ojo espiritual. En mi caso no es la mirada solo del ojo interior, pero en todo el libro procuro que continuamente se produzca la alternancia entre el ojo exterior y el ojo interior, entre la contemplación y la acción, entre el viaje y la quietud, entre el telescopio y el microscopio, entre el mundo de las estrellas y el mundo de los átomos. O sea, cuando a mí me preguntan cuál es tu método, yo nunca acudo a una figura de la teoría literaria, sino siempre digo, mi método es el telescopio y el microscopio. Quizá porque a los 16 años yo quería ser cirujano o astrónomo, tenía esa duda, y al final fui escritor, que es un poco ser cirujano y astrónomo al mismo tiempo. ¿Ha dicho en algún momento que hurga, claro, en el libro, piel de las palabras? Claro, en el libro se nota mucho que uno va penetrando hacia el interior, a través del microscopio, por tanto, hasta que en un momento determinado, cuando me parecería que se llega a algo ya demasiado obsceno, en que se quebranta la intimidad, giro la lente. Nunca me gusta llegar a lo obsceno, que está al exhibicionismo obsceno que está tan presente en nuestro mundo. Esto no lo permito. Entonces giro la lente y voy hacia lo universal, hacia lo general.
Y cuando estoy ya con el telescopio y estoy en lo universal, en lo general, tampoco me permito caer en lo demasiado abstracto. Cuando hay el riesgo de lo demasiado abstracto, giro de nuevo la lente y voy hacia lo concreto. Y en ese sentido, uno de los principales caminos de lo filosófico es siempre lo pictórico, lo musical, lo cinematográfico. Y de la misma manera que tenemos que estar interesados por lo universal, ese universal no tiene que ser un vacío abstracto, sino que se va construyendo a través de la experiencia vital de cada día. Y la literatura para mí es eso. La literatura es ese puente continuo entre las dos orillas. Yo parto un poco primero de la unidad de lo, como antes decía, de lo corpóreo y de lo espiritual. Me parece que el cuerpo y el espíritu son dos caras de lo mismo, que el espíritu es la máxima manifestación del cuerpo, la máxima manifestación de lo sensitivo. Parto también de la convicción de que no somos uno, sino que somos muchos, es decir, que no somos una identidad, sino que somos una multiplicidad, y que en realidad la aventura de la vida es ir atravesando esa multiplicidad. De ahí la importancia del viaje, porque el viaje te da la oportunidad de mirarte desde otro mirador distinto del habitual. Y en cuanto somos capaces de mirarnos desde más miradores distintos, mayor riqueza hay en esa contemplación y mayor riqueza hay en nuestra propia relación con la existencia. Eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, yo tenga una percepción en que lo visual, en la pintura, en la cinematografía, para mí es muy importante para entrar incluso en el terreno de los pensamientos y en el terreno de los conceptos. El último libro que he publicado se llama Pasión del Dios que quiso ser hombre. Es un libro muy breve, una reescritura muy libre de la historia de Cristo, en la que en lugar de guiarme por las fuentes de los teólogos, me guío por las fuentes de los artistas, tal como los pintores han pintado esa historia. Entonces, a partir de aquí, hago una reconstrucción completamente distinta de la historia, porque la veo como un aprendizaje humano, y para un aprendizaje humano los teólogos saben muy poco y los pintores saben mucho. Yo creo que hay un momento del cual hablo bastante, sobre todo en la primera parte del libro, en el cual el ser humano al que llamamos niño, pero que además muchas veces abusamos de la palabra niño, porque este ser humano es extraordinariamente perceptivo, el cachorro humano es de una potencia brutal, y hay un momento determinado en que este cachorro, este ser humano, empieza a plantearse las primeras experiencias como ser humano. Y es el momento, él por ejemplo oye hablar mucho de la muerte, incluso un niño le dice a otro te voy a matar, morirás, etcétera, etcétera, hasta que llega el momento en que yo cuento en el libro, en que por primera vez tú sabes lo que es la muerte. Sí. Puedes llegar a oír mucho hablar del amor, tu madre, tu padre, tu abuela, lo que quieras, pero en un momento determinado tú tienes una primera percepción del significado grandioso y trágico del amor, y así sucesivamente. Entonces, ese ponerse de pie es entrar en esa primera experiencia como ser humano, que ocurre, me temo, mucho antes de lo que los tópicos indican, mucho antes. Claro. Mucho antes. De lo que la pedagogía indica sobre su comportamiento. Bueno. En el momento que se levanta, Claro. es como el propio homínido, el ser humano homínido, Claro. que pasar de ir de cuatro patas a levantarse y ver una línea que era la línea de horizonte y preguntarse qué hay más allá de la línea de horizonte, este es el acto fundador del ser humano.
preguntarse qué hay más allá de la línea del horizonte. Porque mientras tú vas en cuatro patas, no levantas la cabeza y no ves la línea del horizonte. Pero cuando ves la línea del horizonte, entonces inmediatamente surgirá la idea de qué hay más allá de la línea del horizonte. Y entonces surge la idea de tiempo, surge la idea de muerte y surge todos nuestros antídotos y nuestros intentos de antídotos frente al tiempo y frente a la muerte, que son el amor, que son la amistad, que es el arte de una manera muy privilegiada. Todo es la consecuencia de habernos preguntado qué hay más allá de la línea del horizonte. Es decir, de habernos preguntado por el enigma. Cuando acabé este libro, me fui, porque al editor no le había explicado nada del contenido del libro, me fui con el mamotreto enorme que era, porque todavía estaba manuscrito, Sí. pero era una enorme cantidad de páginas. Ahora finalmente son 1212, pero eran más. Y bueno, el editor quedó horrorizado. Me propuse a mí mismo hacer un viaje paralelo al que habías hecho en el libro. Es decir, si el libro es un viaje de palabra, entonces volví a empezar y convertí las palabras en imágenes. Dios habita en Suiza, eso... No, eso fue maravilloso. Se había hallado donde habitaba Dios, con sus coordenadas, la longitud, latitud, etcétera. Dios, que no es tonto, se había ido a habitar a uno de los cantones más ricos de Suiza. Incluso había la imagen de Dios allá paseando entre las nubes. Era perfecto. Yo lo vi, me quedé evidentemente alucinado. Al cabo de una semana no lo había retirado, porque como sabemos ahora las tonterías son eternas, es una de las características de nuestra época, que la estupidez se vuelve perpetua, porque nadie la arranca, y aún hoy uno puede mirar, Dios habita en Suiza, y encontrará la nube por donde está paseando, y eso forma parte de nuestra época. Por tanto, Dios habita en Suiza y probablemente hace evasión de impuestos. Para ser justos, Dios se ha olvidado de los hombres, pero al menos en Europa los hombres se han olvidado de Dios. Con eso quiere decir que la pérdida de Dios, que para los ilustrados era muy positiva, es positiva y negativa al mismo tiempo, porque si la pérdida de Dios es preguntarse por las grandes preguntas acerca de lo humano, pues entonces es una pérdida, ¿no? Claro. Y ahora, como hay una especie de pragmatismo inmediato en todo, parece que solo nos preguntemos por el fast food en todos los terrenos. Desde luego no participo de la idea de la superioridad de la escritura a mano sobre la escritura por ordenador, porque los espectadores que nos escuchan creerían que estoy loco, pero tiene algo. Por ejemplo, este libro solo podía escribirlo yo a mano, porque había una relación física, había una materialidad, una sensitividad en esa relación. Y luego hay otra cosa, cuando escribes a mano, como es difícil eliminar, porque hay que hacer aquella cosa de las tachaduras y luego entre los renglones buscar un espacio para poner la alternativa, etcétera, vas con mucho más cuidado. Claro. Yo me fijo. Cuando escribo en ordenador, ¿sí? Pienso, bueno, esto lo voy a eliminar, eso no, eso ya lo eliminaré después, aquí voy a intercalar, y así se escribe mucha de la literatura actualmente, es decir, con un hinchamiento por intercalación. En cambio, hinchamiento por intercalación, claro, la gente hace un primer borrador y luego va intercalando y le va hinchando, lo va engordando, y por eso en cierto modo mucho texto actual peca de excesivamente, diría yo, vaporoso, ¿no? Que se nota mucho las costuras internas.
En cambio, yo escribo lentamente. Es un encaje de bolillos Sí, distinto. escribo lentamente y procuro no equivocarme, por así decirlo. Evidentemente. Un punto de cruz. Sí, evidentemente me equivoco, pero procuro no equivocarme. Un poco el símil que puedo hacer es el de esculpir en mármol. Cuando se esculpía en mármol no podían equivocarse. O sea, cuando Bernini, Miguel Ángel, etc., el error se pagaba muy caro porque tenías que tirar toda la pieza de mármol, que era carísima, ¿no? Claro, del mármol de Carrara. Exacto. Pues yo procuro no equivocarme. Claro que evidentemente me equivoco y luego hago algunas rectificaciones, pero yo podría enseñarte mis manuscritos, hay pocas rectificaciones, muy pocas. De hecho, quien me ayudó en su momento, en el momento de pasar de la escritura a mano a ordenador, Sí. es un gran amigo colombiano, Sí. que vive en Bogotá, Camilo Hoyos, que durante 7 años él era el único lector que tenía. Buenísimo. Sí, él ha escrito un artículo muy bonito que se llama El viaje caligráfico de Rafael Argullol, donde explica eso, porque durante un tiempo él fue el vigía tutelador del manuscrito. Y él puede dar ese bordado. Sí, y él puede dar testimonio, y él estaba alucinado de las escasísimas correcciones que había. Ya habíamos pasado brevemente por la educación sensorial, pero es un texto que nos interesa muchísimo aquí en nuestra cámara de papel por el público objetivo que tenemos con ella. Es una foto de Rafael Argullol niño en esa portada. ¿Qué pasó allí que marcó para siempre? Es una foto en la que yo estoy seguramente deslumbrado. ¿Qué ocurre? Que mi padre era fotógrafo aficionado, pero muy aficionado a la fotografía, y cuando éramos niños, para hacernos una foto, nos sometía a un tormento de la luz, de la iluminación, etcétera, con lo cual, cuando hacía la foto ya estábamos a punto de estallar, ¿no? Ajá. Probablemente esta foto estaba en esa situación ya anímica. Lo que ocurre es que con el paso de los años me di cuenta que la expresión de esa foto estaba muy presente en fotos sucesivas, con lo cual hay algo de esa expresión que deduje formaba parte de mí mismo. Y ese algo es un poco pues una sensación entre impaciencia, entre ansiedad, entre sin embargo buscar más allá, y esto ha estado presente. De hecho, mi madre me decía, o me dice, siempre haces la misma cara en las fotos, desde que eras pequeño. He escrito mucho en el periódico. Debo reconocer que soy muy crítico con la situación del periodismo actual, Sí. Muy crítico. Me parece que ha habido una caída extraordinaria. Respecto al periodismo, el hecho de que yo creo que ha ido perdiendo su capacidad crítica informativa, el periodismo actual. También soy crítico, la verdad, Sí. con la literatura, con los literatos, porque encuentro en general a los literatos de nuestra época como también como muy poco críticos, o sea, como muy apegados a una especie de autosatisfacción superficial, pero con poca capacidad crítica, y luego muy ignorantes. Las causas de esto pues son múltiples, pero una creo muy importante es la puesta en crisis del valor de la palabra en nuestra época. Pero esa es la situación que yo afronto, diríamos, de cara y sin melancolía. La afronto como algo que hay y que en definitiva, pues a pesar de todo, tenemos que atravesarlo. ¿Ya no podemos otorgar la palabra? Yo creo que la palabra siempre tendrá un poder que no tendrá ni la imagen misma. Es decir, es al revés, no es que una imagen valga por 1000 palabras, si una palabra verdaderamente profunda vale por 1000 imágenes, es al revés. Es al revés.
Y eso, aunque vivimos una época en que circunstancialmente no se acaba de apreciar, evidentemente por una especie de ley pendular de la historia volverá a ser así. Pero mientras tanto yo tampoco me gustan las miradas nostálgicas o las actitudes nostálgicas de cualquier tiempo pasado fue mejor, etcétera. Yo miro hacia adelante, por eso no dar la espalda a las nuevas tecnologías. Sí. Y por eso, bueno, para mí siempre uno de los grandes motivos de satisfacción, y creo que es lo que me ha hecho mantener en la universidad, el privilegio del contacto con los jóvenes, que eso es perfecto. Es tan perfecto que han pasado los años y yo no me he dado cuenta ni de mi edad, porque como siempre estoy en contacto con los jóvenes, tengo la edad de los jóvenes, ya está. Esto es perfecto. Nuestra Cámara de Papel agradece muchísimo a Rafael Argullol el haber abierto su casa para nosotros y permitirnos conversar desde una ciudad maravillosa, un encaje, un espléndido momento con usted. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, y que disfrutéis de Barcelona y que tengáis una muy buena estancia. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.